un suceso inesperado modificó el curso de su vida. Un gran señor francés, el caballero de Rohan-Jarot, se permitió proferir observaciones injuriosas acerca del seudónimo ya famoso de Voltaire. La respuesta de este fue que la gloria alcanzada por dicho seudónimo procedía por entero de los méritos de quien lo ostentaba, sin deber nada, como solía suceder, a los méritos de antepasados lejanos. Ciego de despecho, el gentilhombre mandó a sus lacayos a dar una paliza al escritor. No menos furioso, exigió Voltaire una reparación, pero ninguno de sus amigos de la aristocracia se atrevió a tomar partido en su favor contra el poderoso caballero que lo ofendiera. Voltaire decidió, en consecuencia, vengarse por sí mismo. Recibió lecciones de esgrima y desafió a Rohan. En la Francia de las tradiciones absolutistas y feudales resultaba inaudito que un burgués provocara en duelo a un gentilhombre. La ilustre familia de los Rohan logró que el insolente emprendiera de nuevo camino de la Bastilla, y aunque los amigos de Voltaire consiguieron sacarlo de ella, esta vez fue a condición de expatriarse. Voltaire en Inglaterra. Voltaire pisó suelo inglés con una sólida reputación de escritor y las mejores recomendaciones del mundo, por lo que los círculos intelectuales de Londres lo acogieron con la mayor simpatía. Inglaterra vivía a la sazón en un clima de libertad política que forzosamente debía encantar al joven filósofo, 2 veces encarcelado en la Bastilla y ávido de conocer por fin una sociedad nueva. Fue en Londres donde Voltaire terminó su epopeya La Henríada, dedicada a la reina de Inglaterra y aparecida en 1728, obra en que describe la figura singular de Enrique IV, modelo de déspota ilustrado, que protegió a la burguesía del mismo modo que a la nobleza y que patrocinó la tolerancia confesional en una época en que las guerras de religión desataban su violento fanatismo. El poema aludía incluso a temas de actualidad, como algunos de los recientes descubrimientos de Newton. La Henríada fue acogida con entusiasmo, que hoy puede parecernos incomprensible. En aquellas mismas fechas, Voltaire escribía también su Historia de Carlos XII, publicada en 1731, obra que abrió nuevas rutas a los estudios históricos, pues, además de su excelente presentación literaria, lectura fácil y agradable, y hallarse libre de toda erudición superflua, aparecía basada en un minucioso examen de todas las fuentes de información. Gracias solo al talento de Voltaire, casi pudo convertirse al aventurero rey de Suecia en un héroe de Cornell. Regresó Voltaire a París en 1729, aclamado por doquier como el autor de la Henríada, pero las autoridades persistían en su hostilidad hacia él, de tal forma que un simple poema suyo alusivo a la muerte de una actriz, a quien se le rehusara sepultura eclesiástica, fue considerado insolente por la censura, y Voltaire desterrado nuevamente de París por algún tiempo. La marquesa de Châtelet en 1733 publicó las Cartas Inglesas, que lo convirtieron en precursor de los ideales burgueses en la tremenda lucha que la burguesía iba a sostener en breve. En efecto, en las Cartas Inglesas traza indirectamente las primeras líneas de su doctrina sobre la libertad religiosa y política, la significación del comercio y la dignidad de la ciencia. El libro de Voltaire fue confiscado y quemado públicamente por sentencia expresa de la justicia francesa, al propio tiempo que una orden de arresto obligaba a Voltaire a abandonar la capital a toda prisa y encontrar refugio en el castillo de Cirey, situado en la Champaña, donde residía su amable amiga, la marquesa Emilia de Châtelet, mujer de educación sumamente refinada, a quien unas relaciones íntimas de 15 años con Voltaire le facilitaron el estudio de la física y la química. Emilia supo convencer a Voltaire de que renunciara a empresas excesivamente arriesgadas, como por ejemplo la publicación de La doncella, epopeya burlesca y blasfema que tenía como protagonista Juana de Arco y que no aparecería hasta 1755. La marquesa logró frenar en lo posible el apasionamiento provocado en torno al escritor. La señora de Pompadour facilitó que se le concedieran algunos cargos y honores. Fue nombrado historiador del rey e incluso en 1746 admitido en la Academia Francesa. En lo sucesivo, Cirey se convirtió en centro de peregrinación de la Francia literaria y aristocrática. Por su parte, tanto la marquesa como Voltaire fueron recibidos con honores en la pequeña corte de la duquesa de Maine, en Lunéville, en la residencia de Stanislao Leszczynski, el que fuera rey de Polonia. A Voltaire solo lo complacían los medios aristocráticos. En Cirey inició una importante correspondencia que fue ampliando hasta incluir en ella a todos los ilustres personajes de la Europa de su época. Sin embargo, aquel paraíso tuvo también sus quebrantos. Entre las virtudes de Emilia no figuraba precisamente la fidelidad, tampoco entre las de Voltaire. La marquesa se dejó seducir por un joven oficial, mediocre poeta, pero joven y de gallarda presencia.
En cierta ocasión, Voltaire sorprendió a los dos culpables, estalló una espectacular escena de celos y demostró estar dispuesto a romper definitivamente las relaciones. No obstante, acabó por adaptarse a la situación. Emilia fue perdonada. Cuando en 1749 murió, Voltaire se sintió sincera y profundamente apenada. Había perdido su más íntima amiga y lo que considerara siempre como su verdadero hogar. Voltaire y el rey de Prusia. Desde entonces Voltaire no supo dónde fijar su residencia. París lo atraía, evidentemente, más que cualquier otro lugar, pero en la capital se alzaba la Bastilla. Desde mucho tiempo atrás el filósofo francés mantenía correspondencia regular con el rey Federico II de Prusia. Con la más exquisita cortesía suplicó al soberano francés su autorización para visitar los estados del rey más famoso del centro de Europa. Luis XV respondió que los viajes del señor Voltaire lo dejaban por completo indiferente. Versalles trataba al filósofo de forma manifiestamente despectiva. En cambio, Potsdam le dispensó una fastuosa acogida y lo colmó de honores y de condecoraciones. Apenas llegó, Voltaire fue recibido en el acto por el monarca prusiano. No podía fructificar, sin embargo, una profunda amistad entre dos personalidades tan opuestas como Federico y Voltaire, ya que este era sin duda alguna el hombre más egocéntrico de Europa. Pasadas las efusiones cordiales de los primeros días, desvanecido el entusiasmo de Voltaire hacia el Salomón del Norte y los banquetes de Platón que el monarca prusiano presidía, los incidentes menudearon. Federico II fue el primero en cansarse. Necesitaría a Voltaire todavía durante un año, o quizás algo más, le confesó confidencialmente a Lemaitre. Luego, exprimida del todo la naranja, arrojaré la cáscara. Lemaitre se apresuró a comunicar la regia confidencia al literario francés. Ello significó el comienzo de las desavenencias. Os escribo al lado de la estufa, decía Voltaire a su sobrina a finales de 1750, con la cabeza pesada y el corazón muy triste, con la mirada fija en la orilla del Spree, porque el Spree desemboca en el Elba en el mar, y en el mar recibe también el Sena, y precisamente nuestra casa de París está muy cerca de la orilla del Sena. En 1753 se produjo la ruptura definitiva. En cierta ocasión, que alguien preguntaba al rey de Prusia cuál de los soberanos de su época temía más, Federico respondió intencionadamente, al rey Voltaire. Sus conflictos con el rey de Prusia nada disminuyeron la gloria literaria de Voltaire. Durante su estancia en Potsdam publicó su grandiosa obra histórica acerca del siglo de Luis XIV y algunos ensayos filosóficos. Asimismo, en Potsdam comenzó Voltaire sus trabajos para el diccionario filosófico, que no pudo terminar antes de 1764. El patriarca de Ferney. ¿Dónde podría encontrar Voltaire refugio frente a los poderosos señores de su época y frente a la Iglesia, a quienes tanto atacara y se proponía aún atacar? París seguía siendo un lugar en exceso peligroso. En cambio, Suiza era ya entonces el acogedor asilo político de todos los europeos perseguidos. Por lo menos sabía que allí no había espías del monarca francés. En consecuencia, Voltaire adquirió posesiones en la Suiza francesa, a fin de establecerse allí. Si bien se percató muy pronto de que en cuanto a fanatismo religioso, Ginebra y Lausana no le iban a la zaga a París. Los pastores suizos lo abrumaban a maldiciones e injurias desde el púlpito. Voltaire acabó al fin por adquirir la posesión de Ferney, una finca situada en Francia, pero muy cerca de la frontera suiza, a fin de que en cualquier momento le fuera posible e incluso muy fácil emprender una huida precipitada. Allí Voltaire se hallaba fuera del alcance de los pastores calvinistas, y por otra parte, al encontrarse tan cerca de Suiza, tampoco la Iglesia católica podía actuar en contra suya. En cuanto se instaló en Ferney, Voltaire empezó a ostentar una vida de gran señor. Se interesó en extremo por la buena administración de sus posesiones y se comportó como un verdadero padre con respecto a sus campesinos. Fundó en aquella villa una industria de relojes e incluso una iglesia, en la que tuvo un asiento señorial reservado. El castillo de Ferney permanecía siempre hospitalario para cualquier huésped. El duque de Villars, el landgrave de Hesse, el marqués de Florian, el caballero de Bouteflers, el abad Morelet, Turgot y d'Alembert, Learpe, Gretti y muchas otras personalidades lo visitaron en Ferney. Incluso aceptaron desempeñar papeles en ocasión de representarse las tragedias de su anfitrión. Puede decirse que en la época de Ferney, 1760-1778, Voltaire se convirtió en algo similar a la conciencia de Europa, consagrándose con toda decisión y energía a combatir la intolerancia y la injusticia social.
Millares de familias, aún sin conocer sus obras, no dejaban de ensalzar el valor y excelente corazón de Voltaire, pues jurista al propio tiempo, ayudaba a cuantos sufrían injusticias por parte de los tribunales. En toda Europa se hablaba de aquel anciano filósofo que dedicaba igual entusiasmo a cultivar su jardín que a escribir obras inmortales, que construía relojes, componía tragedias, tejía medias de seda y entre uno y otro trabajo producía obras maestras como El ingenuo o Cándido. En la prolongada existencia de aquel genio, el instante de su muerte no fue menos genial. En 1778, Voltaire, que contaba entonces 84 años de edad, efectuó un viaje a la capital francesa con el propósito de asistir en silla de ruedas a la representación de una de sus obras. París lo recibió triunfalmente. Tales emociones quebrantaron al fatigado anciano. Voltaire enfermó nuevamente y falleció pocas semanas más tarde. Propósitos y objetivos de Voltaire. Se asocia con demasiada frecuencia el nombre de Voltaire a la práctica de un más crudo escepticismo religioso y a la sátira acerba contra la religión. Un ejemplo literario de esta tendencia u opinión tan común se nos ofrece en el tipo del farmacéutico Homais, en la conocida novela de Gustave Flaubert, Madame Bovary. La filosofía religiosa de Voltaire supera en gran escala tanto el escepticismo como el simple sarcasmo. Cierto es que Voltaire atacaba con decisión cualquier dogmatismo, pero tampoco era ateo, y su actitud con respecto a lo sobrenatural no siempre se manifestaba negativa. Sí, Platón, tú dices la verdad, nuestra alma es inmortal, es un Dios quien le habla y un Dios quien vive en ella, pues ¿de dónde, sin él, procede este grandioso sentimiento, tal disgusto por los falsos bienes y este horror hacia la nada? Un cierto optimismo epicúreo y burgués presidió durante bastante tiempo la obra de Voltaire, aunque a mediados del siglo su visión del mundo se ensombreciera un tanto. Esta transición constituyó un fenómeno muy común en aquella época. En el caso de Voltaire se produjo con más rapidez y mayor profundidad acaso que en otros coetáneos suyos. Diversos factores contribuyeron a ellos, contratiempos personales, por una parte, y también otros acontecimientos exteriores, en especial la destrucción de Lisboa a consecuencia de un terremoto en 1755. Partiendo de este acontecimiento catastrófico, Voltaire tomó por blanco favorito a quienes como Leibniz consideraban que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Sin embargo, pese a su creciente desapego por la existencia, el filósofo conservaba todavía confianza en un posible perfeccionamiento humano, y aunque la historia no ofrezca más que un cuadro de continuas revoluciones, guerras y catástrofes, jamás dudó del poder de la razón y de la inteligencia. Confiaba en que, con el libre contacto entre los hombres, gracias a los intercambios culturales y artísticos, podría quizás llegarse a abolir algún día la esclavitud y acabar con la corrupción de la humanidad. Voltaire no se había forjado una idea demasiado elevada del género humano. Con todo, no cesaba de exhortar a sus lectores para que fomentaran todo cuanto en ellos hubiera de bueno. Como Sócrates estaba persuadido de que la virtud depende del adecuado conocimiento de las cosas, y de que los hombres pueden llegar a ser mejores si tratan de practicar el bien. Tal es la idea clave de la novela filosófica más célebre de Voltaire, Cándido o el optimismo. A Pangloss, que afirma todos los acontecimientos se desarrollan en el mejor de los mundos posibles, Cándido responde, eso está muy bien, pero también tenemos la obligación de cultivar nuestro jardín. Hipólito Taine, analizando en uno de sus brillantes ensayos el estilo de los filósofos del siglo de la Ilustración, demuestra con cuánta claridad aquellos escritores sabían exponer los más arduos problemas e iniciar al lector en los conceptos menos accesibles de la ciencia. Voltaire fue uno de ellos, quizás el más destacado. En lenguaje corriente y cotidiano, como en una amena charla, expone en frases sencillas y rebosantes de sentido común los más sugestivos descubrimientos e hipótesis de la humanidad, las teorías de Descartes, Malebranche, Leibniz, Locke y Newton, las diversas religiones de la antigüedad y de los pueblos modernos, todos los sistemas científicos conocidos referentes a física, filosofía, geología, moral, derecho natural y economía. En resumen, expone en síntesis cada una de las ramas de la ciencia y de los progresos del conocimiento humano hasta el siglo XVIII. En el siglo de Luis XIV, obra aparecida en 1751, se sitúa en la misma línea de divulgación histórica, resucita toda una época y compone el primer tratado de historia de la cultura en el sentido moderno.
de la palabra. Por otra parte, su ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, publicado en 1756, fue concebido con un propósito todavía más grandioso, exponiendo en él una síntesis de la evolución humana que adolece de extremada parcialidad, odio a las tradiciones bíblicas e incomprensión para con el espíritu de la Edad Media. Se interesa por la civilización de pueblos olvidados hasta entonces, egipcios, babilonios, indios, chinos y japoneses. Voltaire demuestra erudición admirable y extraordinaria perspicacia, desdeñando lo superficial, llega a trazar con mano maestra los rasgos comunes de las múltiples formas de la sociedad.